Este es el audio del libro del pastor David Paul Yonggi Cho, Fe que traerá felicidad. Prólogo. Defina la espiritualidad de la cuarta dimensión como el barómetro de su vida. Todo el dogma o filosofía varía según la época y su corriente ideológica. Esto implica que una forma de pensar o cosmovisión de hace 200 o 300 años no puede ser una medida para hoy, pero no sucede así con la palabra de Dios, porque la misma nunca ha dejado de proporcionar la base a la que el hombre debe aferrarse. Aún en el siglo XXI, que es considerado como la era del Internet, el hombre debe asirse de la palabra de Dios para conocer el mundo espiritual de Dios, para poder vivir una vida ordenada. La espiritualidad de la cuarta dimensión nos brinda una mano para que cualquiera de nosotros pueda comprender la palabra de Dios y el mundo espiritual. El libro de los Salmos, en el capítulo 81, versículo 10, dice: «Abre bien la boca y te la llenaré». Este pasaje es clave para comprender el mundo de la cuarta dimensión. Dice que Dios es quien llena, pero que nosotros debemos abrir nuestras bocas. Un bebé da a conocer su necesidad mediante el llanto. Es ahí cuando la madre entra en acción. Asimismo, nosotros, que somos los hijos de Dios, debemos contemplar el rostro de Dios para recibir la gracia divina. Sin embargo, todos los cristianos experimentan la gracia divina y el avivamiento. Para eso debemos prepararnos. Tenemos que desarrollar nuestra cosmovisión por medio del conocimiento y la comprensión del mundo espiritual, un mundo que le pertenece a Dios. En esta serie de libros de la cuarta dimensión, lo guiaré, dice el pastor Cho, a comprender cómo los 4 elementos esenciales de esta dimensión, mentalidad, fe, sueños y palabra, se aplican a su vida diaria. La serie está compuesta de 4 volúmenes. Léalos, escúchelos, medítelos. Entonces obtendrá una mayor comprensión y una amplia visión acerca de este tema. Creo que ha llegado el tiempo para que juntos comencemos la aventura que nos abrirá la puerta de la felicidad. No permita que los primeros conceptos confundan su comprensión. Siga leyendo, siga escuchando. Seguramente podrá entenderlos y verá los frutos de esa perseverancia en su vida. Comprenda el mundo de la cuarta dimensión. En geometría, si se colocan 2 puntos y uno traza una línea entre ellos, se llama a esa línea una dimensión. Pero si se agrega una línea más y luego otra y otra, obtendrá una segunda dimensión. Esto constituye un plano, pero si sobre ese plano coloca otros en una sucesión indefinida, obtendrá una tercera dimensión. Como posiblemente sabrá, la segunda dimensión es más poderosa y somete a la primera. Lo mismo hace la tercera con la segunda y así sucesivamente. Es la tercera dimensión la que comprende el tiempo, el espacio, lo material, o sea, lo tangible. La pregunta es, ¿existe una dimensión que domine y envuelva a la tercera? Sí, de eso se trata la cuarta dimensión. En el mundo de la cuarta dimensión, lo material, el tiempo y el espacio no dominan. Es una dimensión espiritual que supera los planos del tiempo y el espacio en donde comúnmente el hombre interactúa. En cuanto a la existencia de la cuarta dimensión, hallamos en el primer libro de la Biblia esta mención. La tierra estaba en caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Tanto la tierra como el agua en el abismo pertenecen al plano tridimensional visible. Aún cuando el tiempo y el espacio y lo material eran un caos,
otro mundo fue creado mientras el Espíritu Santo, invisible, iba y venía sobre el mundo tridimensional. Dios creó la luz, los cielos, lo material, el sol, la luna, las estrellas, en fin, todo lo que hay en el universo. Por tanto, el tiempo, el espacio y lo material son gobernados por lo espiritual, es decir, por la cuarta dimensión. Doble nacionalidad. Lo sorprendente es que el hombre es un ser que tiene una doble nacionalidad, porque vive en la tercera y en la cuarta dimensión al mismo tiempo. Mora dentro del tiempo, el espacio y el mundo material, porque es un ser físico, pero al mismo tiempo es un ser de la esfera de la cuarta dimensión, porque es un ser espiritual. El hombre se diferencia de otras criaturas del universo porque su espíritu no termina con la muerte física, sino que prosigue por la eternidad. Esto no seduce a otras criaturas, no les sucede a ellas. Por más inteligentes que sean, los animales desaparecen en el momento de la muerte porque pertenecen al plano de la tercera dimensión física. Por esta causa, los animales no pueden tener comunión con Dios. Dios no habla a través de los animales porque no poseen la espiritualidad que permite comunicarse con Él. En pocas palabras, el hombre puede interactuar con lo material porque pertenece al plano físico y a su vez interactuar con lo espiritual porque pertenece al mundo espiritual. Por lo tanto, es fundamental que usted desarrolle la espiritualidad de la cuarta dimensión a fin de llevar a cabo una vida, un trabajo y un ministerio creativo, dado que en la esfera de la tercera dimensión física y material estamos limitados. Si entramos en la cuarta dimensión, podemos experimentar algo poderoso, ya que la misma crea, gobierna y transforma la tercera dimensión. Conciba el pensamiento de Dios y revierta su situación. El primer paso que debemos dar para entrar al mundo de la cuarta dimensión que nos brindará la felicidad es el de la mentalidad. La mentalidad es el software o el conjunto de programas más importantes que dominan nuestras vidas. Si seguimos la comparación con una computadora, el hardware o el conjunto de elementos materiales que componen al hombre está constituido por el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, es necesario que un software opere el disco duro. Si bien existen múltiples software que operan en la vida del hombre, la mentalidad, la fe, los sueños y la palabra son los más destacados. Estos 4 elementos que han sido originados en el mundo de la cuarta dimensión de Dios y que gobiernan en el mundo de la tercera dimensión del hombre, vienen a ser el principio universal que realiza la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo se manifiesta la voluntad de Dios? Una porción del Padre Nuestro nos da la respuesta a esta pregunta. Esa porción dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos prestar mucha atención en el orden. En la tierra como en el cielo. Esto significa algo importante. Esto quiere decir que la voluntad del hombre primeramente es concebida en el cielo y luego en la tierra. El cielo viene primero, es decir, lo primordial no es mi voluntad y mi pensamiento, sino la voluntad y el pensamiento que provienen de Dios. En síntesis, el principio bíblico establece que las cosas se realizan en la tierra según pensemos, creamos, soñemos y confesemos en la cuarta dimensión del reino de Dios. Dios no quiere que sus santos se estanquen en lo bueno, sino que quiere que vayamos más allá, hacia lo mejor. De esto se trata revertir la situación de nuestras vidas. Pero esa condición, para poder lograrla, primero necesita que tengamos que comenzar a concebir
la fe de Dios. La fe, una fórmula que revierte la situación de vida. Sí, luego de haber determinado mirar la vida con la mentalidad de Dios, se encuentra el punto de partida. Ahora es tiempo de que acepte el pensamiento de Dios de manera específica en cada área de su vida. También debe relacionarlo con la obediencia, pues esto es algo de lo que se trata nada más y nada menos que la fe. La fe de la cuarta dimensión prueba que si nuestros pensamientos están centrados en Cristo, en Dios y en la palabra, allí la cosa funciona. La fe es la fórmula que nos ayuda a revertir la situación de vida, a superar las limitaciones y debilidades del mundo de la tercera dimensión y así lograr la felicidad. Al meditar en los evangelios, Dios me reveló una verdad. Todas las obras de Jesucristo fueron por la fe, que es la fórmula de la cuarta dimensión. Muchas veces, cuando la gente se acercaba con todas las cargas de su vida, Jesús no les decía, yo te he sanado, sino que les decía, tu fe te ha sanado. Lo más increíble es que estas palabras aparecen en reiteradas oportunidades en los evangelios. Esto quiere decir que si Jesús pronunció estas palabras varias veces, fue por una razón importante. Otro detalle sorprendente es que Jesús dijo estas palabras en situaciones muy específicas, cuando obraba por medio del hombre. Si no obraba por medio del hombre, por ejemplo, cuando echaba fuera demonios, Jesús obraba por sí solo. Esto se debe a que el endemoniado no tenía la capacidad de hacer uso de su cuarta dimensión. Asimismo, cuando calmó la tempestad o dio de comer a más de 5.000 personas con 5 panes y con 2 peces, lo hizo por sí solo. En estos casos, Jesús no podía obrar milagros por medio de la fe del hombre. No obstante, cuando obraba por medio de la fe del hombre, nunca dejaba de decir, tu fe te ha sanado. Lo fundamental es que Jesús obraba según la fe del hombre. Lo mismo sucede hoy en día. La fórmula que Dios nos da para que podamos superar las limitaciones y las debilidades de nuestras vidas es la fe. La fe no es emoción. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, desde el versículo 21 y hasta el 43, nos habla de cómo nuestra fe es influenciada por la emoción y los sentimientos de la tercera dimensión. En la etapa en que multitudes de gente seguían a Jesús por los milagros que él hacía, él se apartaba de la multitud y cruzó al otro lado del mar en una barca. No se sabe cómo, pero lo cierto es que Jairo, un principal de la sinagoga, encontró a Jesús y le pidió que entrara a su casa y que sanara a su hija. Cuando Jesús y Jairo se encontraban a solo unos pocos pasos de distancia de la casa, uno de los siervos se acercó con lágrimas en los ojos y exclamó, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cómo habrá sido la reacción de Jairo al escuchar aquella noticia de la muerte sobre su hija? ¿Cree usted que Jairo tenía ganas de creerle a Jesús? Sin lugar a dudas, la desesperanza y la frustración se apoderaron del corazón de este hombre tras oír la noticia de la muerte de su hija. Me imagino que se habrá arrodillado porque se sentía agotado. A decir verdad, esto es una reacción muy natural desde nuestro punto de vista. Es una reacción tridimensional que se fundamenta en la emoción y en el sentimiento. La muerte de su hija era, para Jairo, una situación de desesperanza total vista desde la perspectiva de la tercera dimensión. Fue en ese instante que Jesús se acercó a Jairo y le susurró en el oído, no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 50. Si Jairo hubiera sido como cualquiera de nosotros, seguramente
hubiera alzado su voz diciendo: Señor, ¿acaso piensas que me siento como para creer en lo que me dices? Debería ser más respetuoso al hablar. ¿Acaso no has oído que mi hija ha muerto? A pesar de todo esto, el Señor dijo: no tengas miedo, cree nada más. Y lo importante es que Jairo decidió creerle. Ciertamente la tristeza y la desesperanza se habían apoderado de Jairo. Sin embargo, le creyó a Jesús y el Maestro resucitó a su hija según su fe. La fe no es una emoción, sino una elección. La fe es creer en la palabra de Dios, aun cuando mi corazón se sienta frustrado y desesperanzado. Por vida o por muerte, por éxito o por fracaso, yo voy a creer. En cierto sentido, la fe es como una especie de puenting. Luego de haberse atado, uno es el que toma la decisión de dejarse caer, porque se siente incómodo o ansioso. Tampoco cae porque se siente bien. Sin importar su estado emocional, debe creer que la cuerda que lo sostiene es, por consiguiente, algo seguro, indudablemente, porque si no, nadie saltaría. El salto en puenting no se basa en la emoción, sino en la seguridad de la cuerda. La cuerda que lo une a usted a la fe es la palabra de Dios. No hacer fuerza con el hombro. Existen dos clases de fe. La primera es la fe clonada y la segunda es la fe con obras. Actualmente muchos cristianos se han quedado con el molde y no con la fe genuina. En otras palabras, su fe es una fe muerta. La gente dice: lo creo, pero cuando las circunstancias se presentan adversas es cuando se revela la magnitud de la fe. Uno puede saber si se trata de una fe viva o de una fe muerta cuando una persona atraviesa una circunstancia frustrante y se aferra al Señor y se tira al vacío como en el puenting. He ministrado durante 50 años y fueron muchas las ocasiones difíciles que tuve que enfrentar. En cada caso, en cada situación, trataba de hacer todo lo que podía con mis propias fuerzas. Recurría a todos los métodos que tenía a mi alcance. Sin embargo, cuando todo había fracasado y confesaba al Señor: vengo delante de ti con mis manos alzadas, por vida o por muerte, por éxito o por fracaso, quiero que se haga tu voluntad, el Señor siempre venía a socorrerme. Hasta que un día murmuré contra el Señor y dije: Señor, ¿qué pasatiempo más extraño tienes? ¿Por qué esperas que yo me caiga al vacío? ¿Acaso no es mejor que vengas a darme una mano antes de que todo se eche a perder? Pero todo resultó en vano. Todavía al día de hoy, Dios no obra según mis pensamientos. El Señor prueba hasta último momento si realmente confío en Él, y al aprobar el examen, manifiesta su poder y su autoridad. En otras palabras, Dios no quiere que yo haga fuerza con mi hombro. Definitivamente, en la vida tridimensional en la que vivimos, hay una innumerable cantidad de limitaciones y de debilidades que son imposibles de superar con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos permite, mediante la fórmula de la cuarta dimensión, superar la tercera dimensión. Cuando dejamos de hacer fuerza con el hombro y confesamos que no podemos, es ahí cuando la fe que Dios nos ha dado obrará y renovará nuestras vidas.